Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, bienvenidas, bienvenidos. Creo que hoy voy a hablar en femenino plural todo el tiempo porque la mayoría es aplastante, ¿no? Entonces, creo que lo correcto. Bien, pues comenzamos aquí esta ruta tan emocionante, yo creo, que la hemos titulado Una mañana con Sidonio Pintado Juvenal, a propuesta de Natalia. Luego ya nos explicará en otro momento Natalia el porqué de Juvenal, ¿eh? Bien, un sobrenombre que tuvo Sidonio Pintado. Yo me alegro muchísimo de estar haciendo este paseo hoy y sobre todo de poderlo hacer con dos nietas de Sidonio que se suman siempre a las actividades que venimos haciendo para recuperar la memoria de su abuelo. Y hago la refugia que vamos a llevar a cabo en el mes de junio. En el mes de junio haremos una caminata de 12 días. Mi compañero y amigo Enrique, que se va a incorporar en cualquier momento, es el ideólogo principal de este proyecto. Y el enlace entre Sidonio Pintado y Tarragona Refugia, ya lo veremos a lo largo de la ruta. ¿Cuál es? Pues es que Sidonio Pintado estuvo durante la guerra en Tarragona y de hecho pagó su compromiso con ese proyecto increíble, realidad, ¿no?, de atención a la población refugiada, civil y especialmente a la infancia en Tarragona, pues lo acabó pagando con su vida, ¿no? Entonces la conexión es evidente. Pero es que además hay una circunstancia, y es que, lo digo ya desde ahora, el 29 de mayo de 1939, es decir, de aquí a una semana, se cumplirá el 87 aniversario de su fusilamiento. Es decir, estamos muy cerca de la fecha del aniversario del fusilamiento de Sidonio Pintado, Zúñiga, ¿no?, donde el hilo conductor es una persona, ¿no? Vamos a ir viendo lugares de su actividad docente y lugares que tienen que ver con su biografía y con la de su familia. No seguimos un orden cronológico, esto es importante. El orden que seguimos en la ruta es el lógico para poder recorrer los puntos, pero naturalmente esto no coincide con un orden cronológico, ¿no? De hecho, estamos empezando por el final, o casi por el final. Y ahora ya empezamos con el primer punto. Bien. Bueno, como habréis visto, aquí lo pone, colegio fundado en 1935. Este grupo escolar, el grupo escolar Lope de Vega, es uno de los grupos escolares, de los últimos grupos escolares que inaugura la Segunda República. Algunas ya habéis hecho conmigo este paseo y ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Este grupo escolar se inaugura el 10 de junio del 35, creo, 10-11 de junio. Bueno, ya sabéis que os he enviado ayer un montón de archivos y en uno de ellos veréis unas fotos muy bonitas del día de la inauguración de este grupo escolar. Y veréis que se ve a don Niceto Alcalá Zamora ahí lanzando un discurso a un montón de niñas y niños con babis blancos, ¿no? Y a su izquierda, según estáis en la foto, a su izquierda hay un hombre que está de pie mirándole muy atentamente, es Sidonio Pintado. De él vamos a ver bastantes imágenes a lo largo de la ruta. No hace falta que os explique, porque ya lo sabéis lo que era un grupo escolar, un colegio o un establecimiento educativo en el que estaban los 6 grados de la educación primaria, de los 6 a los 12 años, que no fue un invento de la República, ya había grupos escolares. El siguiente al que vamos es anterior a la República, pero la República los multiplicó cuantitativamente de una manera espectacular, ¿no? Entonces, este es uno de esos grupos escolares. Pero con este grupo escolar, del que fue director Sidonio Pintado, hay un misterio que no acabo del todo de aclarar porque es muy lioso, y es que tuvo 2 nombres. Este grupo escolar, de hecho, en los 2 archivos que os he enviado, veréis que en el primero aparece, se inaugura el grupo escolar Lope de Vega, pero en otro que os he enviado, que es muy importante, del 31 de agosto de 1936, donde aparece la relación de directores que fueron ratificados, 31 de agosto del 36 ya en guerra, los que son ratificados como directores, y luego aparece otra relación de los que
de los que sustituyen a los que no fueron ratificados, Sidonio Pintado Arroyo aparece entre los ratificados, pero como director del grupo escolar Juan Bautista Justo, calle Inglaterra 10, el mismo grupo escolar. Es decir, desde que se construye este grupo escolar, hay un debate sobre qué nombre debe tener. ¿Quién era Juan Bautista Justo? Me he reído mucho porque leyendo una de las memorias pone Fray Juan Bautista. Una niña y... Claro, bueno, no era un fraile, era un socialista argentino, era un médico socialista argentino, es uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino, y en España, bueno, pues tenía como bastante arraigo su figura, y por eso se proponía darle su nombre. Pero claro, en 1935, bienio radical cedista, esta controversia sobre el nombre que había que dar a este grupo escolar al final se decantó a favor de darle el nombre de Lope de Vega. ¿Por qué? Pues porque era el 300, ¿no? Sí. Una profe de literatura, haya una profe de lengua y literatura por aquí, sí, 1635, sí. Era el 300 aniversario de lo que de la muerte, ¿no? de Lope de Vega, en 1635, y entonces se le da el nombre de Lope de Vega. En las fotos veréis que vienen unas artistas que son muy graciosas esas fotos, ¿no? Viene incluso una foto de Margarita Sirgu también participando en uno de los actos del aniversario de Lope de Vega. Bien, se le dio ese nombre, pero en el 36 vuelve a aparecer como Juan Bautista Justo. Y para liarlo más todavía, el nombre de Lope de Vega se lo dan a un nuevo grupo escolar que se inauguró en Usera, que esto los que participasteis en la recreación que hicimos el 19 de abril de los últimos grupos escolares del Frente Popular, fuimos a Usera a reinaugurar el grupo escolar Lope de Vega. Con lo cual, fijaros el jaleo que es esto a la hora luego de identificar, ¿no? Pero la secuencia es esa, ¿no? Bien, el caso es que Sidonio Pintado es nombrado director de este grupo escolar. ¿Cómo se accedía a la dirección de los grupos escolares? Por oposición. Eran, digamos, unos concursos de oposición. Y es curioso, es un primer dato para ir perfilando un poco cómo era Sidonio Pintado, porque él podía haber sido de ese grupo de los primeros directores, ¿no? Los directores y directoras de los grupos del 33, donde está María Sánchez Arbós, Justa Freire, Dionisio Prieto, Ildefonso Prieto, Manuel Alonso Zapata, todos esos maestros y maestras, ¿no?, formados en la ILE. Perfectamente Sidonio Pintado podía haber sido director de uno de esos grupos, pero es que él no concurrió, hasta donde yo sé, a esas primeras oposiciones. Sí se presentó a las del 33, que son las segundas, y entonces en el lugar en el que quedó el escalafón le correspondió la dirección de este grupo escolar. Luego ya iremos viendo lo que anteriormente hizo, pero digamos que se puede considerar que en cierto modo es un director tardío, o sea, no es de los del primer grupo de directores y directoras, pero no por edad ni por falta de trayectoria. Luego ahí habría que ver un poco por qué no se presentó aquella primera convocatoria. Yo supongo que porque en el año 31 fue nombrado consejero de Instrucción Pública, sí, y comisario del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. Entonces, sí, tenía ya dos puestos, supongo. Sí, esa es la explicación, digamos, fáctica de que era incompatible un puesto con el otro. Pero yo me refería a por qué no tomó la decisión. Es decir, que él podía haberse presentado a esas oposiciones que con toda seguridad le hubieran dado la dirección de un grupo escolar. Pero él estaba, digamos, en otra idea, ¿no? Y bueno, pues nos habla un poco sobre la importancia que tuvo Sidonio Pintado, no solamente como maestro, sino en el entramado político del Ministerio de Instrucción Pública. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Este grupo escolar fue muy querido, muy popular. Este barrio necesitaba de un grupo escolar como este. En algunos documentos aparece como el grupo escolar de la granja, y es que aquí había una granja y un huerto escolar. Esto es muy curioso porque ahora a veces pensamos que hemos descubierto el Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues no, las granjas, los huertos escolares, las granjas ya en los años 30 había grupos escolares que las tenían, ¿no? Entonces fue un grupo escolar muy activo en el barrio, hay mucha documentación que informa sobre ello, y Sidonio Pintado juega un papel importante. Y este fue su último, aquí se incorpora Enrique, su último destino profesional.
Es decir, desde aquí, el último puesto que tiene Sidonio Pintado en Madrid antes de partir a Tarragona es el de director de este grupo escolar. Me falta la información de saber en qué momento este grupo escolar ya deja de funcionar como grupo escolar. Luego, cuando vayamos a Concepción Arenal, hablaremos sobre esto, pero es indudable que tuvo que ser pronto. Es decir, pensar que toda esta zona que estamos recorriendo ya desde octubre prácticamente se puede considerar que es zona militar, y desde luego a partir del 6 de noviembre con la batalla de Madrid, ¿no? Entonces es muy posible que este grupo escolar, es posible que empezara el curso escolar, yo creo que sí debió comenzar en septiembre, pero muy pronto se tuvo que interrumpir la actividad docente porque no era posible mantenerla, no era una zona segura. Del barrio, fijaros estas casitas, ¿no? Hay que imaginar, estas casitas sí son de la época. Y ahora vamos a bajaremos por ahí, pasaremos delante del cementerio de los ingleses. Es un cementerio, se le conoce así, aunque no solo de ingleses, ahí están personas cristianas pero no católicas, ¿no? De las diferentes confesiones cristianas no católicas. Bueno, pues entonces tenemos un primer dato. Sidonio Pintado, su último destino profesional en Madrid fue director de un grupo escolar. En ese momento es un hombre ya de 49 años. Sidonio Pintado había nacido en 1886, con lo cual el 35 es un hombre ya de 49 años, con una dilatadísima trayectoria profesional anterior que vamos a ver en los siguientes puntos, ¿no? Y desde aquí va a ser destinado a Tarragona. Un dato interesante, este grupo escolar, de la actividad, digamos, que desarrolla Sidonio, como todos los directores, en aquel tiempo era maestro-director. Es decir, no pensemos en un director o directora como alguien que es que no daba clase, no. Él también ejercía directamente la docencia, ¿no?, con los niños. Y puso mucho empeño en desarrollar actividades relacionadas con la paz. De esto hablaremos un poco más adelante, pero aquí, en este grupo escolar, se desarrollaron actividades relacionadas con la educación, lo que ahora llamaríamos la educación para la paz. Es decir, los famosos ejes transversales ya estaban inventados también en los años de la República. Bien, pues entonces tenemos aquí ya un primer y último momento desde el punto de vista profesional. Por cierto, ahora que está ya Enrique, aprovecho para deciros que si entráis en la página de Mi Grano de Arena, Tarragona, el proyecto Tarragona Refugia, hay una foto, pero si pincháis en la foto os va a llevar a un vídeo en que se explica en 3 minutos qué es Tarragona Refugia, y nos veréis a Enrique y a mí a los dos lados de esta pizarra hablando y explicando lo que vamos a hacer. Es decir, elegimos este lugar deliberadamente para el vídeo de presentación de Tarragona Refugio. Colegio fundado en 1935, es cierto, pero que no hubiera estado de más que aquí también se pusiera que esto fue durante la Segunda República, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos el dato del año, aunque no el del origen de todo esto. Carlos, solamente añadir que en el archivo del Centro Cultural de la Villa, en el Conde Duque, está la inauguración de este colegio, pero los muebles que eligen, la biblioteca que eligen, entonces es muy bonito porque ves eso, que eran muebles modernos y qué textos habían seleccionado. Y luego también decir que era un colegio que tenía una piscina estupenda, que se podía ver por los dos lados, que luego la terminaron tapiando porque creo que un niño falleció aquí. Y cuando estabas hablando de qué hacía nuestro abuelo en esa época, él yo creo que siempre daba clases de geografía, pero en los años 35 empieza a publicar en el Magisterio Español sobre las clases de educación para la ciudadanía, que cuando hablaba luego Zapatero de transformar, ya en el 35 se estaba hablando de sustituir las clases de religión por educación de la ciudadanía, que los niños tenían derechos y deberes como ciudadanos. Educación cívica parecía también, Este va a doblar aquí. Este es Constituyentes del 31 y se mantuvo en el cargo hasta que en el 36 fue destituido.
y fue destituido por las Cortes porque, digamos, había disuelto 2 veces las Cortes durante su mandato, y eso llevó a que fuera destituido como presidente de la República. Pero eso será en el 36. En el 35 todavía era presidente de la República, no del gobierno, de la República. En el 35 estamos en el bienio negro, bienio radical cedista. Lo que tú dices es que Alcalá Zamora era católico. Entonces, de hecho, en la película Belle Époque, si recordáis, hay un momento que Fernando Fernández Gómez, cuando está tan preocupado Agustín Delgado, el cura, le dice: pero hombre, por Dios, si está Don Niceto Alcalá Zamora, que es de misa y comunión diaria, lo dice ahí, era católico. Y lo que creo que estás pensando, Teresa, es que cuando se debaten los artículos laicos, digamos, de la Constitución del 31 y se aprueban en octubre en el proceso constituyente, él dimite durante un día, para no participar en la votación de esos artículos. Los artículos que declaran el artículo 26 y el artículo 48, perdón, durante un día no, corrijo, dimite, deja de ser, en aquel momento era presidente del gobierno provisional, ¿no? O sea, Alcalá Zamora fue primero presidente del gobierno provisional y luego será presidente de la República. Pero él no estuvo de acuerdo con el artículo 26 ni con el 48, sobre todo con el 26, que prohibía a las congregaciones religiosas dedicarse a la enseñanza, y el 48, que declaraba la educación como laica. Él no era partidario de esto. Aún así, siguió siendo presidente de la República hasta que fue destituido en el 36. Y se le ve en casi todas las inauguraciones, siempre se ve muy contento, además, rodeado de niños, de niñas, tal, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar, porque... Vale, bien. Bueno, en este grupo escolar no estuvo Sidonio, pero es importante para comprender nuestra ruta por una razón. Estamos en el punto 2, os he enviado un archivo que son las memorias de un miliciano, y ese miliciano cuenta cómo el día, creo que el 22 o 27 de julio del 36, es decir, recién iniciada la guerra, este edificio pasa a ser cuartel. O sea, ya no es que se evacuara a los niños, no, es que el propio edificio, Concepción Arenal, pasa a ser cuartel. Y siguió siendo cuartel durante toda la guerra. Ese documento que os he enviado, que tiene 30 y tantas páginas, si ponéis en el buscador Concepción Arenal, os vais a ir encontrando las diferentes informaciones que da, ¿no? Y ahí veréis incluso el detalle de qué unidad estuvo aquí. Estuvo en la 168 compañía de la 42 Brigada Mixta, efectivamente, pero desde el inicio de la guerra. Y hay una foto muy curiosa del año 37, un año después, en la que se ve cómo se celebra aquí dentro una competición deportiva del Ejército Popular, y le están entregando el trofeo al que ganó y demás. ¿Por qué he señalado esto? Porque es la mayor evidencia de cómo era incompatible, ¿no?, el mantener la actividad escolar en este sector, no ya desde noviembre, sino incluso desde julio. Si en julio este grupo escolar fue cuartel, por lógica, el grupo escolar del que venimos tampoco debió mantener actividad docente. Bien, este grupo escolar, aprovecho ya para decir que no es de los grupos escolares de la Segunda República, los que habéis hecho paseos anteriores lo sabéis, es uno de los grupos escolares del 22, como el Menéndez Pelayo, que está en Atocha, o como el Jaime Vera, que está en Bravo Murillo. Bien, son grupos escolares anteriores al periodo republicano. Bueno, pues muy probablemente Sidonio, como director de aquel grupo escolar tan cercano a este, si tuvieran alguna relación de colaboración a ambos grupos. Yo no he encontrado ningún dato, pero lo que quiero es incidir en la presencia de la guerra desde julio del 36. Bien, y ya cuento lo siguiente, y es que ¿qué es lo que ocurre? No solamente que los grupos escolares se conviertan en cuartel, algunos, como el Pérez Galdós, por ejemplo, en Moncloa, sino que la Junta de Defensa de Madrid va a establecer la evacuación de Madrid. Se ha mandado, creo que un cartelito en alguno de los archivos donde viene la frase de evacuad Madrid, pero evacuad Madrid no hay que entenderlo como un consejo, no, era una orden.
Es decir, la población infantil tenía que ser evacuada de Madrid. Y ahí hubo todo un conflicto, toda una controversia, porque hubo quien se resistió a esa orden. De hecho, hubo población que no se evacuó, digamos, colabora con esa política de la Junta de Defensa de Madrid, trasladándose él mismo con su familia en diciembre del 36. Sidonio no se marcha de Madrid al comienzo de la guerra, se marcha en diciembre del 36. Ante un previsible ataque, los puentes, el puente de Toledo, el puente de Segovia, eran lugares clave de la defensa de Madrid, con lo cual es lógico que ya estos edificios, ten en cuenta que en el Madrid de la época los grupos escolares eran unos edificios muy adecuados para reconvertirlos en cuarteles. Entonces, eso nos da una idea. Efectivamente, muy buena tu pregunta, porque a pesar de que el frente no estaba aquí, porque no van a llegar hasta octubre, noviembre, ya en julio se habilitan algunos como cuarteles. Pero en esos meses el riesgo era que las tropas de Guadarrama llegaran a Madrid. Claro. En aquel momento no se sabía que las conseguirían detener y no pasaría nunca, pero en aquel momento el Manzanares viene de allí. Es decir, que aquellas tropas, si pasan, hubieran entrado aquí. El riesgo era ese, que estaban las tropas a 50 kilómetros y podían entrar en aquel momento. Por eso los puentes había que defenderlos a todos. Estamos en el punto tercero de nuestro paseo. Estamos en el grupo escolar, que ahora se llama Grupo Escolar Vázquez de Mella. Esta hay una entrada por Bailén, otra por la calle Don Pedro, pero esta es la entrada, ahora mismo creo que la principal, y ya lo fue en su momento la calle Yeseros. Estamos en la calle Yeseros. Bien, bueno, brevemente, este grupo escolar tampoco es de los de la República. Es, no sé, ¿te estamos molestando aquí? ¿Te molestamos aquí? No molestamos. Este es uno de los grupos escolares más antiguos de Madrid. Es más antiguo incluso que el Concepción Arenal del que venimos. El Concepción Arenal es de la generación del 22 y se inauguraría en el 28, creo, pero este es de los que se llaman de la mayoría de edad de Alfonso XIII. Fueron 3 grupos escolares, el que se llamó Vallehermoso y después Carmen Rojo, que ahora se llama Fernando el Católico, que está en la calle Fernando el Católico, y creo que de la misma camada es el que ahora es el CEIP San Isidoro, que está en la calle Fuenterrabía, que se llamó primero Alfonso XIII. Y luego Montesino. Y luego Montesino, efectivamente. Son de 1902. Y se construyen pues para celebrar la mayoría de edad de Alfonso XIII. Luego, fijaros si tienen años. Os he mandado una foto, una postal muy bonita de cómo era el edificio originalmente. Bueno, pues este grupo escolar, que se llamó durante mucho tiempo Bailén, no sé, se le daba el nombre de la calle, igual que el otro era Vallehermoso, se mantuvo con ese nombre al inicio de la República, aunque en el año 33, si no recuerdo mal, se hace una reforma muy importante del edificio que la hace Bernardo Giner de los Ríos y se le cambia el nombre al grupo escolar. Pasa a llamarse Grupo Escolar Magdalena Fuentes, una científica, creo que era bióloga, muy reputada, y que se le da el nombre del grupo escolar en su honor, se le da ese nombre Magdalena Fuentes. El nombre Magdalena Fuentes no sobrevivió a la guerra. Al acabar la guerra se ve que a las nuevas autoridades no les gustaba y pasó a llamarse Vázquez de Mella, que es como se sigue llamando ahora. Vázquez de Mella yo creo que era un carlista, parece, ¿no? Creo que era un carlista. Bueno, y ahora ya vamos a la vinculación de Sidonio Pintado con este lugar. Tenemos que retroceder en el tiempo. A ver, alguien que haya estado atenta. ¿De qué año venimos cuando hemos empezado la ruta? 35. Pues tenemos que retroceder 15 años. Estamos en 1920. 1920 es cuando Sidonio Pintado, yo no tengo la fecha exacta, no sé si Natalia... Sí. Porque mi padre guardó todos los actas
el nombramiento. Sí. Es en torno al 20. No sé exactamente ahora. Sí. Pero lo cierto es que antes de ser, 15 años antes de ser director de un grupo escolar, Sidonio Pintado fue maestro en este grupo escolar y se mantuvo en este grupo escolar muchos años. Lo que pasa es que con excedencias, con cambios y demás. Bien, en ese momento tiene 34 años, había nacido en el 86. ¿Qué había hecho antes Sidonio Pintado? Sidonio Pintado había sido maestro desde muy joven, desde los 20 años, y había sido maestro en diferentes pueblos de la provincia de Valladolid y de la provincia de Palencia, creo recordar. Hablo de memoria, pero creo que es así, ¿no? Hasta que llega a Madrid. Pero no es que llegara a Madrid en el 20. Sidonio Pintado ya estaba vinculado a Madrid desde antes, ¿no? En aquellos años, en la década, digamos, del 15 al 20, es cuando él empieza a conseguir ya algunas becas de la Junta de Ampliación de Estudios y empieza a hacer algunos viajes, pero que lo van a hacer sobre todo durante la década de los 20. Es decir, tenemos que ver a Sidonio Pintado un personaje, una persona muy inquieta, con muchísima inquietud en su formación pedagógica y que muy pronto consigue becas de la Junta de Ampliación de Estudios, que la conocéis de otras rutas que hemos hecho, y hoy vamos a acabar en la residencia de estudiantes dentro de lo que era esa CSIC, y ahí estaba la Junta de Ampliación de Estudios. Bueno, pues es uno de tantos maestros que consigue becas para viajar por Europa. Luego en la siguiente parada hablaremos un poquito más de esto. Ahora me voy a centrar en un aspecto importantísimo de Sidonio Pintado, que es su vinculación, que la desarrolló en este grupo escolar con la pedagogía freinetiana. Ahora aquí, los que no somos del oficio, un poco hay que hablar de quién fue Celestín Freinet. Celestín Freinet, maestro francés, maestro rural, porque él ejercía en una escuela rural, no recuerdo el nombre, está en alguno de los archivos. Por cierto, tenéis dos archivos generales que aparecen como archivos 0, y uno de ellos es un artículo muy largo de la revista Cambrils, que ya no me acuerdo si lo he mandado en catalán o en castellano, pero si lo he mandado en castellano puedes hacerlo por traducir esta página. Interesantísimo ese artículo, yo creo que es el mejor para tener una visión global de la vida de Sidonio Pintado. Pero también os envío un archivo en Word, que es todos los datos que Natalia me ha facilitado, que es valiosísimo ese documento, porque vienen en epígrafes todas las fechas claves en la vida de Sidonio Pintado. Baxi-Lup, aquí alguna profe de francés. El caso es que en uno de sus viajes Sidonio Pintado conoce al maestro Celestín Freinet. No es que lo conozca, de casualidad, es que va a visitar. Celestín Freinet así es el fundador de una pedagogía que todavía sigue existiendo, el movimiento cooperativo de educación popular, ¿no? Existe en el INEFER, hay maestras y maestros que forman parte de este movimiento actualmente, ¿no? Yo conozco a algunos de ellos, alguno está en la plataforma San Freire, con Martín y algunos más. Sí, siguen, también tienen vinculación con la acción educativa y demás. Freinet lo que proponía era un modelo pedagógico basado en la idea de la cooperativa, es decir, la educación cooperativa a través de un instrumento que era la imprenta. Introducir la imprenta en la escuela, hacer periódicos escolares, y todo el trabajo pedagógico se hacía alrededor de la producción de estos periódicos escolares, y luego hay un sistema de correspondencia escolar, de manera que las escuelas que practicaban esa pedagogía se intercambiaban esos periódicos, lo que hace el maestro Antoni Benayes en El maestro que prometió el bar. Porque Antoni Benayes y Sidonio Pintado tienen varias conexiones, y esa es la más importante, la metodológica. Los dos practicaban la pedagogía Freinet. En el punto 3 os envío creo que 3 archivos. 2 fotos, una era del Colegio Bailén, otra foto que es muy curiosa, de 6 o 7 maestros muy serios, sentados en una silla con sus trajes, y ahí veréis en el extremo, lo que derecho, según se ve la foto, si la miras, Sidonio Pintado sentado ahí con su traje y su corbata. Y os he enviado el inicio de un artículo sobre la historia del freinetismo en España, y lo he mandado porque ahí deja claro
que es Sidonio Pintado, la vía principal, una de las principales, de la introducción de la pedagogía Freinet en España. Él conoce a Celestín Freinet. A mí me emocionó mucho la tarea que decía que me enseñasteis un libro de Celestín Freinet, un libro de los suyos, dedicado a Sidonio Pintado con la cima de Celestín Freinet. Creo que del año 25, así me parece. Para luego publicar en el magisterio una nota sobre ese libro Sí, pero es Sidonio Pintado. Y él publica en el año 26. Lo más bonito de los artículos dice que cuando visitan esa escuela de Freire, a Virse, los niños les hacen como un pequeño escrito con homenaje a los maestros españoles que han venido. Que han estado ahí. Una práctica Freire Sí. y se la dan y se la dan. No la encontramos en casa, pero... Sí, eso me imagino que parte lo había llegado a, bueno, no lo contaremos al final, al llegar a la residencia de estudiantes. El caso es que en el año 26 él publica un artículo, el Magisterio Español, que se titula La imprenta en la escuela, y se puede considerar como el pistoletazo de salida, de alguna manera, de la introducción de la pedagogía freireta. Aunque también hay una introducción vía Cataluña, está el grupo de ATIC, se llamaba, un grupo de maestros en Cataluña que también han introducido y están ya desarrollando la pedagogía freireta. Es, digamos, la pedagogía, pero un pedagogo, un maestro que practicaba su pedagogía con sus alumnos. ¿Dónde? Aquí, en el grupo escolar. Lo que ocurre es que también tenía otros intereses y además era una persona muy bien valorada, y entonces en el año 31, cuando se proclama la República, el 4 de mayo del 31, o sea 15 días después de proclamarse la República, le incorporan al Consejo de Instrucción Pública. Me lío un poco con la denominación, no recuerdo si es Consejo de Instrucción Pública o Consejo de Enseñanza Primaria. Consejo de Instrucción Pública le incorporan. De este consejo no voy a hablar ahora porque hablaremos cuando estemos hacia el final de la ruta. Pero ya en el año 31 entra ahí. ¿Qué quiere decir esto? Y se mantiene ahí hasta el año 34. Quiere decir que Sidonio Pintado, y ahí donde ya me empieza a perder un poco, es algo que habrá que hilar más fino, que te propongo que lo hagamos, porque yo creo que simultanea su cargo, que se llamaba así, cargo de maestro en este colegio, este grupo escolar, perdón, con tareas políticas en el Consejo de Instrucción Pública y con otras actividades que él tenía sindicales en la FET-UGT, en el Ateneo de Madrid, del que llegó a ser vicepresidente del Ateneo de Madrid, y en la Sociedad Esperantista. Es decir, era un hombre que sus intereses eran muy variados, pero su plaza de maestro, hasta donde yo sé, se mantuvo aquí hasta que cesado, pero no es que sea cesado, es que al ser nombrado director del grupo escolar el Lope de Vega del que venimos, deja vacante la plaza de maestro de aquí. Bueno, y ahora contaros algo, yo creo que muy bonito. 23, hace 3 años ahora, sí. Se dio una circunstancia de esta muy favorable, y es que un día que vine a este grupo escolar con un amigo mío que era padre en el colegio, llevaba la asociación de ENAFA de aquí, me presenta la directora, nos miramos la directora y yo, y la directora me dice, pero si tú eres el padre de Miguel, y digo, y tú eres la madre de Gabriel. Resulta que éramos amigos como padres por el Lourdes. En Lourdes siempre esos vínculos del colegio Lourdes, ¿no? Y me dice que es la directora. Nieves, digo, pues Nieves, si eres la directora, pues si tú eres la directora le tenemos que hacer este año en tu colegio un homenaje a Sidonio Pintado en el mes de mayo. Esta conversación que os digo, a lo mejor es del mes de abril, o sea, unos días, unas semanas antes. Rápidamente, ¿verdad? Hablamos, y entonces ahí, entre 3 compañeros, Alberto, que le conocéis bastante de los que estáis aquí, de la plataforma Justa Freire, Vito, que la conocéis también, y yo, le hicimos un homenaje a Sidonio Pintado, con los niños de quinto y sexto de primaria, con la participación de la tutora de quinto y el tutor de sexto, y fue una cosa preciosa. Alberto les enseñó a hacer una imprentilla, un poco muy imaginativo, bueno, no encontró les enseñó los tipos de imprenta, porque creo que aquí se conserva alguna imprenta escolar. A mí María, además del curso, me preguntó, Sí. ¿tú piensas que
abuelo utilizó el método fonético, no lo sé, y estuvimos preguntando por si las cajas, alguna imprenta o algo, pero solo son imprentas grandes las que tienen aquí. Sí, pero tenían noticia de que había habido las cajas con los tipos, sí, de que se habían hecho periódicos escolares. Claro, yo cuando vine antes de que estuviese Nieves no me dieron información, solo vi unas imprentas muy grandes. Yo creo que sí, que tuvimos evidencia de que se había utilizado aquí el método. Vito hizo coros con la profe de música y yo vine un día caracterizado de Sidonio Pintado y entré en las aulas de quinto y sexto haciendo de Sidonio Pintado. Y muy gracioso porque uno de esos niños luego fue a Lourdes y entonces un día me ve por el pasillo y me dice Sidonio Pintado. Estoy aquí Sidonio Pintado. Bueno, el caso es que se le hizo este homenaje que luego fue muy bonito el coro, ¿verdad? Aquel día que se hizo ya como cierre de aquel proyecto una representación en la que los niños cantaron canciones y hablaste vosotras sobre la figura de vuestro abuelo. Bien, entonces le tenemos situado aquí como maestro en ese periodo en el que ya se está asentando en Madrid. Cuando encontramos todo el archivo, todos sus documentos, aparecían cartas de embajadas y consulados. Correcto. A nombres de personas y esto porque lo tiene aquí, hay muchas postales. Y ahora cuando se habla del método Freinet, de los intercambios de cartas, ¿no?, entre escuelas, pues él hizo en su clase de geografía un ejercicio que era que los niños tenían que representar países. O sea, después de haber visto en sus viajes con la Junta de Ampliación de Estudios la Europa destruida de la Primera Guerra Mundial, pues dijo, tienen que conocer otros países para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, esas cartas son de los niños, o sea, son las respuestas de los cónsules a los diferentes niños. Entonces, pues les enviaban tarjetas postales, pues una del cónsul de Suiza y uno de Japón también, y ahora todo eso está en el archivo de la residencia de estudiantes, ¿no? Era un ejercicio que, claro, el niño representaba el país y recibía del consulado carta con toda la información del país, y entonces hablaban entre ellos cómo es tu país, cómo es el mío, a mí me han mandado esto. Además en este grupo escolar compartió profesión, por ejemplo, con Clara Campoamor. Clara Campoamor, porque en los grupos escolares, además del horario diurno, el horario vespertino, en la tarde había, bueno, pues lo que ahora llamaríamos formación profesional ocupacional o no reglada, y Clara Campoamor yo creo que fue profesora de mecanografía, además. Sí. Y con Elisa López de Velasco, una maestra muy importante en didáctica del dibujo, y con más maestros y maestras que ahora no recuerdo, ¿no? Fructuoso Adot. ¿Y era la mujer de Zapata? ¿Quién? No, la mujer de Zapata era Gertrudis se llamaba así, de Manuel Alonso Zapata. Lo que contaba nuestra tía, porque iban de excursión luego juntos, con todos los maestros, o sea, se llevaban bien y los domingos se iban juntos a la sierra a pasear, ¿no? Luego escucharemos algo sobre eso, pero que era la vida de ellos, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues después de visitar el grupo escolar Bailén, tenemos que conseguir, y ahora sí conseguimos llegar en unos 15 minutos al metro de Ópera, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir por la calle de la Morería. Y en el metro de Ópera nos vamos a meter en el metro para desde ahí ir a San Bernardo. Pero vamos a pasar por la calle de la Morería, porque en Morería 5 vamos a tener el primer contacto de la vida familiar de Sidonio Pintado. ¿Ibas a decir algo, Natalia? Venga, continuamos, vamos. Ya vuestra aportación, porque que Sidonio Pintado vivió en la calle de la Morería número 5 era algo que yo desconocía por completo, y esto lo he sabido por Natalia. Bueno, esto aparece en su ficha del Ateneo. Aparece, o sea, sí. Yo no lo sabía, pero aparece el periodo de llegar. Porque el siguiente cambio de domicilio, claro, él se casa, esto lo contaremos después, pero lo puedo ya avanzar, en el 23, ¿no? Con lo cual es presumible que hasta el año 23 Sidonio Pintado viviera aquí. Que por cierto, estamos viendo que también nació aquí Pedro de Répide, que fue cronista de Madrid. Eso no me había fijado. Le tenemos en este lugar, y aquí, este es el punto cuarto del itinerario,
Y ahí os quiero llamar la atención sobre los archivos que os he enviado. Os he enviado 3 archivos en Word, que esto es gracias a Natalia. Ahí tenéis, que es impresionante verlo, todos los artículos que escribió Sidonio Pintado desde 1912 en el norte de Castilla. Empieza a escribir en el norte de Castilla, tened en cuenta que él había sido maestro en Valladolid y en Valencia, Bueno, y ahí es bonito y funda un suplemento de educación. Claro, dirige una página de educación, pero lo que está muy bien es que forma parte ya de asociación esperantista, entonces hay artículos de japoneses, Sí. o sea, unas cosas muy sorprendentes. Sí, sí. Que dices, pero este señor en un pueblo que estaba, ¿cómo podía tener ya un contacto, ¿no? Claro. Con Y el suplemento se llama La vida escolar o La vida en la educación o algo así. La vida en la escuela. Y entonces tenéis en un archivo todos los artículos que escribió lo que yo encontré. en el norte de Castilla. En el segundo archivo tenéis los que escribió en el diario En la Libertad, ya en Madrid. Y en otro archivo en el Magisterio Español. Pero es que es impresionante ver la cantidad de artículos que escribe, la variedad de los temas. Hombre, la mayor parte de ellos son de didáctica, son artículos profesionales, ¿no?, que tienen que ver con el oficio docente, pero también toca otros temas, ¿no? Sí, Carlos, pero una cosa que a mí me emocionó mucho es que, claro, cuando por ejemplo está viajando por la Junta de Ampliación de Estudios, en el Magisterio Español publica lo que han visto. Entonces, y los libros que tenía, que luego ves el libro, ¿no? O se ha ido, les decía antes, en París pues entran en un sitio de vegetarismo, no sé qué, entonces yo encontré un cuadernillo y él en el artículo cuenta, pues hemos entrado en un sitio que puedes dormir por la noche o dejas un franco y te dan una comida, no recuerdo exactamente la historia, ¿no? Pero es como algo muy personal también. Un diario, porque, ¿no? Claro, es un diario, hasta cuando conoce a nuestra abuela en un colegio, en una colonia del Museo Pedagógico, dice, pues he conocido... Bueno, que yo ahí, ahora en el siguiente punto vamos a ver, porque yo ahí tengo una intuición. A ver si nuestra... A ver que si vamos nos a, acuerda. que vamos a verlo ahora. Ojalá. Pero vamos, que cuenta su vida en los artículos. El caso es que es un ejemplo clarísimo, Sidonio Pintado, pero pasa con él, pero pasa por ejemplo con Justa Freire y sus viajes con la Junta de Ampliación de Estudios, Ángel Llorca, por supuesto, todos estos maestros y maestras que se movieron por Europa en esa década, toda esa información que van teniendo, además tenían que escribir unas memorias para de alguna manera tener en cuenta que eran viajes, ellos iban becados, ¿no?, pensionados, que se decía. Entonces luego la memoria anual de la JAE vienen los maestros y maestras que participaron en cada uno de esos viajes y las memorias son un documento riquísimo. Y él después de primero participar en los viajes como pensionado, pero luego va a dirigir grupos de maestros, o sea, luego va a tomar el relevo y él va a seguir viajando ya, pero como dirigiendo grupos de estudiantes. Eran los Erasmus de la época, digamos, ¿no? La Junta de Ampliación de Estudios y la vía de penetración de las ideas nuevas en Europa, de la escuela nueva, todas las corrientes de los pedagogos que estaban en Europa, especialmente en Bélgica. Bélgica era un país muy puntero en educación. Bélgica, pero Francia, Alemania, sobre todo son los más visitados, Suiza, van trayendo esas pedagogías a Europa y ahí está el papel clave, claro. La JAE, Junta de Ampliación de Estudios, está dentro de la institución libre de enseñanza. Seguramente una de las mayores contribuciones de la ILE a la renovación de la educación en España fue esa, esos viajes becados por la Junta de Ampliación de Estudios, pero con dinero público. Y supongo, Cuidado. Carlos, que también que el interés era que llegase esa información a otros maestros. Claro. Por eso el periódico del Magisterio Español, las becas los consiguieron algunos afortunados, Sí. porque nuestro abuelo en el año 11 fue de los primeros y luego en Carcassonne tuvo una beca de 1 año. Pero lo importante es que esa información que estaban viendo luego la difundiesen Claro. a otra gente de pueblos que no había tenido la oportunidad. O sea, una carta de vuestra abuela, de María Sí. Riva, que pierde una beca y no A se nuestra la abuela da. no le dan Y ninguna no se la beca. da. Bueno, pues Solo este le piden periodo, un ratito. digamos que estamos en el periodo de soltería Sidonio Pintado había tenido un primer matrimonio con Elisa Rebollar. Eloísa Rebollar. Eloísa Rebollar, del que tuvo un hijo, Félix Pintado Rebollar, que nace en 1919, quiero recordar, y su mujer murió en el parto. Entonces, esto es también un elemento
que yo creo que debió condicionar seguramente más de lo que parece la biografía de Sidonio Pintado, ¿no? Porque es muy curiosa esa continuidad, no muere en el 19 y en el 20 es cuando ya se establece, yo creo que ya definitivamente en Madrid. Y Félix, yo no sé si se quedó con sus tíos hasta que yo creo que ya crece un poco y luego estudió en la ILE, pero claro, aquí yo no creo que estuviese viviendo con un niño. Que Sidonio Pintado tuvo 3 hijos con vuestra abuela, pero tenía un hijo, Félix, del que hablaremos más adelante. Vamos hacia la calle Sacramento, que ahí nos espera de paso ahora, vamos a pasar por la calle Sacramento. Obviamente que vamos mal de tiempo, pero una propina, porque no puedo evitar contar esto. También gracias a Natalia os he enviado un archivo que lo veremos en el punto siguiente, pero ya lo adelanto, en el que aparece, ya en el punto 5 hay un archivo donde aparece la firma de María Riba, aparece una hoja con un montón de firmas. En el ángulo inferior derecho, en el número 20, aparece la firma de María Riba y 2 renglones más abajo la firma de Irene, su hermana. Ese es el libro de firmas del museo de los empleadas del Museo de Artes Decorativas, que estuvo aquí. La primera sede del Museo de Artes Decorativas, que estaba en la calle Montalbán, la primera sede fue esta, Sacramento 5, en este palacio, creo que se llama el Palacio O'Reilly, como en irlandés. No sé qué es lo que es ahora, no sé qué pone ahí. La agencia tributaria está aquí. Pues aquí estuvo el Museo de Artes Decorativas y aquí estuvo trabajando vuestra abuela. Sí. En el año 15. No tenía una plaza, o sea, yo creo que ella debió de estar como ayudante, me parece, lo pone en su hoja de servicio, sí, copiando ornamentos o algo. Y los que tenían también más vínculo era su cuñado, Francisco Pérez Dol, y su hermana, porque por todo el tema del batik. Entonces yo no tengo información de que llevaba eso. Sí que había un batik que nuestro padre siempre decía que estaba en el Museo de Artes Decorativas. Tenemos una fotocopia que creo que dejé en la residencia de estudiantes, que es como una mariposa con unas flores, y lo hizo nuestra abuela, pero no tenemos más información. De hecho, cuando éramos pequeños, nuestro padre nos enseñó a hacer batik, que era una de las actividades que teníamos que aprender. Entonces, este es un primer acercamiento a María Riba, de la que vamos a hablar en el siguiente punto, porque ahora el siguiente punto va a ser precisamente su casa de soltera. Cuando salgamos del metro de San Bernardo, vamos a ir a la calle Arzenbus 6. Pero aquí estuvo trabajando durante algún tiempo por lo menos, y después, ya lo comentaremos en la hoja de servicios, veréis que ella fue profesora auxiliar en las escuelas normales, las escuelas normales se dirigen a las escuelas de magisterio, primero en Segovia, después en Guadalajara y finalmente en Madrid, pero ligado a esa formación suya, digamos, artística, ¿no? Entonces, pero bueno, de María Riba vamos a hablar más detenidamente en el siguiente punto. Yo aquí lo que quiero apuntar es que Sidonio Pintado vivía cerca de aquí, María Riba trabajó aquí, ahí lo dejo, aunque por las fechas parece que cuando viene a vivir aquí Sidonio, quizá María ya estaba en Segovia, según la hoja de servicios, porque el relato familiar que se conocieron en una colonia escolar. Bueno, es que... Pero lo curioso es que estuvieron muy cerca. Sí, pero es que aparece en una colonia del Museo Pedagógico, nuestro abuelo era profesor de la colonia, y al final del artículo dice que ha coincidido con la señorita tal y la señorita María Riba. Entonces, pues se acaba de coincidir y la está nombrando, es porque la ha conocido, ¿no? A lo mejor se conocía de Barba. Ella era 4 años más joven, ¿no? Era así, 1890. Y lo que sí que hemos decidido, igual que todo el archivo de nuestro abuelo está en la residencia de estudiantes y en la institución libre, los libros de niños, en el COAM está el archivo de nuestro padre como arquitecto, pues ahora los muebles que nuestro padre compró en su vida en los años 50 o 60 van al Museo de Artes Decorativas y alguno que diseñó. Entonces, y un batik, o sea que lo que tenemos que compró nuestro padre con su influencia y su educación de su madre y de la ILE va a ir al museo también.
Muy bien. Vamos a ópera ya, cruzando